vídeos anteriores hemos visto cómo se pueden desacoplar mediante refactors automáticos del IDE clases que están muy acopladas. También hemos visto cómo convertir una clase muy acoplada en testeable mediante la sobreescritura de métodos protegidos en los cuales hemos extraído las llamadas a las dependencias, de forma que en el test, simplemente extendiendo la clase y sobreescribiendo esos métodos protegidos, como hemos hecho aquí con la clase anónima, pues podemos controlar el comportamiento de las dependencias, bien sea anulándolo, haciendo un stub, o bien haciendo espías o lo que nos haga falta para el test. Entonces, por ejemplo, quedándonos en el estado del último vídeo, que es donde estamos ahora, cabe preguntarse, ostras, ¿por dónde seguimos ahora, no? ¿Qué cosas podríamos tratar de arreglar, corregir, mejorar para mejorar la estructura y el código de esta aplicación que está tan mal escrita? Entonces realmente tendríamos aquí un montón de opciones, porque tendríamos la opción desde intentar poner toda la aplicación bajo test desde el nivel de aplicación, o bien podríamos tratar de hacer mejoras en niveles más internos de la aplicación o más controlados. Porque también ocurre que de todas las opciones que tenemos, algunas van a ser más costosas y otras menos. Entonces, una buena práctica puede ser tratar de seguir el camino de mínima resistencia, que quiere decir fundamentalmente intentar actuar en aquellas partes que nos resulte más fácil o que la relación entre el trabajo que hay que hacer y el beneficio que obtenemos es mayor. Por ejemplo, si quisiéramos poner toda la toda la aplicación bajo test, tendríamos que montar todo un sistema de inyección de dependencias a nivel de la aplicación al menos, diferenciar entre el entorno de producción y el entorno de testing para poder seguir teniendo la aplicación en producción a la vez que vamos añadiendo cosas o mejorando cosas. Así que ese puede ser un camino con muchas dificultades. Entonces lo que vamos a hacer es buscar, en nuestro caso, un camino un poco más ligero, que sería, o más fácil de hacer, que sería refactorizar la clase blockAutionTask, porque tiene unos cuantos problemas gordos también, pero podemos controlar el alcance de esos cambios sin dañar la ejecución de la aplicación en el entorno de producción. Así que vamos a ver cómo y por qué lo podemos hacer. Digamos, ¿cómo hemos llegado a esta conclusión? Pues vamos a verlo a partir de examinar desde la aplicación y todos los componentes que tiene. La aplicación, como vemos, lo único que hace es instanciar la clase automatic quote bot y ejecutar el método sendAllQuotes, ¿vale? Así que aquí poco hay que hacer a ese nivel, porque tendríamos que poder inyectar cosas en automatic quote bot, pero de momento no lo vamos a hacer. Por otra parte, si vamos a automatic quote bot, lo que vemos es que el método sendAllQuotes obtiene los blogs o la lista de blogs y luego la recorre para enviar una propuesta, una auction a cada uno de ellos en base al que blog es y el modo de trabajo que llama slow, fast, super fast, etc. Hay un par de problemas aquí que podemos corregir ya ahora mismo, y uno es que aquí tenemos una advertencia del IDE que nos dice que estamos pasando un parámetro que realmente no se usa, como podemos ver, así que tiene todo el sentido del mundo borrar esta llamada. Y por otro lado, aquí hay otra cosa, que es que en cada iteración estamos ya haciendo una nueva instancia de blockAutionTask, lo cual no tiene mucho sentido. Así que no tiene mucho sentido porque blockAutionTask
no depende de la iteración para instanciarse, es decir, es un servicio sin estado, así que no tiene ningún sentido instanciarla en cada una de las llamadas, así que nos la llevamos de momento ahí fuera. Y ya estaría. Aquí en principio no podemos hacer gran cosa más. Podríamos extraer, por ejemplo, esto, como hemos dicho otras veces, extraemos la dependencia y vamos a llamar getBlocks a este método, que no nos hace ningún daño. Y bueno, en este caso, por si necesitamos, de momento lo vamos a poner como protegido para que en caso de que hagamos un test sobre esto, que ahora no lo vamos a hacer, pudiéramos tener ese cambio ya preparado. Simplemente porque hemos estado pues leyendo por aquí. Esto es el refactor oportunista. Simplemente estamos estudiando una aplicación, vemos cosas que podrían estar mejor y las arreglamos. Ahora mismo no tenemos una gran ventaja, los tests van a seguir pasando, la aplicación va a seguir funcionando en producción, pero por lo menos ya está un poquito más limpio, así que vamos a hacer un commit de de estos cambios. Cualquier pequeña mejora que hagamos va a contribuir a que esto se vaya extendiendo y multiplicando. Entonces vamos aquí a Price and Publish y vamos a ver qué nos encontramos. Lo primero ya sé en el nombre, que realmente tenemos dos cosas aquí. Cada vez que tenemos la partícula AND en un nombre de método o de función, es que hace dos cosas. Tiene dos responsabilidades y por tanto tiene dos razones para cambiar. Lo que nos dice el nombre es que por una parte se hace un cálculo de un precio o de una propuesta, en este caso, de precio, para comprar el espacio publicitario en el determinado blog, y además se publica. Es decir, que tenemos dos razones para el cambio. Una es si cambia la forma de calcular el precio, cambia el método Price and Publish, y si cambia la forma de publicar, cambia el método Publish. O sea, cambia también el método Price and Publish. Dos razones para cambiar. Estamos violando el principio de Single Responsibility. Así que vamos a intentar entender cómo mejorar esto. Por otro lado, Price and Publish no devuelve nada y así que podemos declarar que es un void y así pues está más claro que no devuelve nada y que no hay que esperar que devuelva nada. Vamos a ver ahora algunos detalles aquí. La parte de price empieza aquí, es decir, para calcular el precio o de qué se va a proponer se obtiene un average price según el blog, que si nos fijamos aquí realmente es llamar a un servicio que nos dará estos precios, es un float. Y después se inicia un objeto proposal o un concepto proposal que parte de la base en principio de añadir 2 al precio ese medio que hemos obtenido. Este 2 pues no sabemos exactamente qué es o a qué viene o qué razones tiene el negocio, pero digamos que es una corrección que se hace al precio para empezar. Así que lo voy a aislar en una constante y le voy a llamar, es una constante privada, le voy a llamar por ejemplo price correction, y que es un concepto de negocio que no conozco ahora, no sé exactamente qué es, pero que hay que tener, y ya está representado como una constante, así que este 2 ya algo significa. Después tenemos un valor time factor que se calcula a partir justamente del valor de mode. Por defecto sería 1. Y si el mode pasado coincide con alguno de los que está aquí, se le va a dar otro valor, ¿vale? Y este time factor, como podemos ver, se va a usar aquí en la estrategia para números impares, es decir, para propuestas que sean impares. Se va a pasar time factor y este time diff que tenemos por aquí, es decir, que si la propuesta es par, se
se manda la propuesta aparentemente con un factor, un coeficiente. Vamos a bautizar este coeficiente también, que sería el even coeficient. Y además, y si no, es decir, si no es par o no es divisible por 2, la propuesta se pasa con esta otra estrategia de cálculo que es de proposal strategy. Y en este caso pues hay otro coeficiente más los coeficientes time factor y time diff. Así que vamos a extraer también esto a una constante igualmente y le vamos a llamar a este el odd coeficient. Con lo cual lo que hemos hecho ahora ha sido eliminar los números mágicos o valores mágicos que teníamos en el código. En este caso estos números 1, 2, 4, 8 y 13 no son valores mágicos porque tienen nombres, son time factors. El único problema es que tenemos es que todo este código es simplemente para calcular un valor a partir de otro. Así que de momento lo que vamos a hacer es extraerlo a un método, extract method, y vamos a llamarle pues lo que es time factor. Entonces aquí vemos claramente que independientemente del código que haya aquí dentro, el time factor depende de mode, es una función de mode directamente que se pasa a esta proposal strategy. Y lo interesante que vemos ahora es que esta propuesta, si os fijáis, realmente estas dos líneas pertenecen a este método o proposal strategy porque no se van a usar en ningún otro lado. Así que vamos a llevárnosla ahí. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que para poder hacer esto tenemos que pasarle mode a proposal strategy. Así que vamos a pasarle mode. Es decir, vamos a introducirlo. De momento mode es un string. Esto también lo podíamos haber hecho con el refactor change signature para tenerlo más automático, pero bueno, nos da igual. Ahora mismo aquí no lo usamos. No sé por qué se queja. Ah, vale, porque le faltan espacios. Vamos a reformatear y ya está. Y ahora pues nos quedaría este valor, que es también un poco mágico. Así que lo vamos a mover como constante. Y que sería la from date. Que bueno, de momento tampoco sabemos exactamente qué valores son los que debería tener, etcétera. En otro vídeo hemos comentado que posiblemente este valor no se refiera tanto al comienzo del año 2000 como al comienzo del año en curso, pero bueno. Pero bueno, ahora lo interesante es que podríamos coger esto, estas dos líneas, y llevarlas aquí dentro. Vale, de manera que ya no necesitamos usar los dos parámetros. Ya no tenemos que pasar estos parámetros, con lo cual esta solo va a depender de mode directamente, más de timediff, pero como solo depende de timediff, es una dependencia interna. Y con lo cual estas dos líneas también pueden desaparecer. ¿Vale? Y aquí está una cosa como muy interesante, que es que ahora tenemos el cálculo de la propuesta como muy sistematizado, muy reducido. Y la otra parte que claro que es la publicación. Vale, lo único que nos quedaría aquí como cosa interesante es que tenemos esta expresión que realmente es si proposal es divisible por 2 o es par. Así que yo lo voy a extraer a una función también y que vamos a llamarle is odd.
or easy event. Y la vamos a pasar como privada porque realmente esta no tiene por qué estar protegida. De hecho creo que debería cambiar algunas, por ejemplo time factor sería private porque no vamos a sobreescribirla nunca. Vale, solo queremos protegidas las que vamos a suscribir. Así que ya tenemos como muy aislado los cálculos. Y además hemos conseguido otra cosa, que es reducir el número de variables que juegan. Simplemente son las necesarias. Otra cosa que, por ejemplo, aquí tenemos el cálculo de una variable y realmente, si lo pensamos, podríamos hacer un inline. Porque no necesitamos la variable temporal, que es otro smell. Es decir, en este caso no hay razón para tener esto separado de la expresión. Con lo cual, como podemos ver, ahora tenemos muy reducida la parte de cálculo de precio. Es decir, los detalles están ocultos en métodos privados. Y además está expresado de una manera bastante fácil de leer. Es decir, una propuesta se inicia con un precio medio al que se le aplica una corrección. Que si me apuras podríamos moverle esto a su método. Algo así. Vamos a ver método corrected average price, que esto es lo que inicializa la propuesta. Y solo necesitamos los parámetros que recibimos, block, mode, y generamos un valor que es proposal. Así que hemos organizado el código de block auction task de tal manera que en el primer nivel de abstracción tenemos ya claramente separadas la parte de cálculo de esta parte del price y la parte del publish, bastante bien separadas. Todavía podríamos hacer uno más, que sería agrupar todo el cálculo de proposal, pero lo vamos a dejar para después por una razón práctica. Y después tenemos todo en métodos privados que tienen un nombre significativo y que nos ayudan a entender qué ocurre aquí. Así que, bueno, pues yo creo que podemos poner todos estos. Reorganize block auction task code, removing some code smells. De hecho nos queda un code smell aquí para arreglar, que sería el code smell de primitive obsession. Tenemos primitive obsession aquí porque todos nuestros conceptos, que son conceptos del dominio, como propuesta, como blog, como modo, están representados con valores escalares y no con objetos. Entonces, nuestro siguiente paso sería introducir estos valores escalares. Por cierto que no hemos pasado los test de nuevo para asegurarnos de que todo va bien, aunque en principio eran refactors bastante triviales que no deberían haber afectado nada. Bueno, pues como iba diciendo, la cuestión ahora es introducir los conceptos de dominio e introducir también la separación de las responsabilidades del método price and publish. Que esto podemos hacerlo fácilmente porque simplemente podríamos coger este trozo y decir calculate proposal y ya estaría. Entonces ya nos hace falta esta documentación.
simplemente calculamos la propuesta y la propuesta recibida se la pasamos al método publish y ya está. De nuevo, antes de nada pasamos los tests para ver que todo está bien. Y bueno, esto es interesante porque aunque ahora los tenemos como métodos privados, podríamos ponerlos públicos de manera que se ejecutaran en distintas partes. Pero bueno, todo ahora mismo estoy especulando, no es realmente lo que tenemos que hacer ahora mismo. Entonces, bueno, una vez que hemos pasado el test, separate, calculate proposal, publishing, responsibilities. No, ahí es. Ok. Pues con esto tendríamos esta limpieza y ahora podemos empezar a pensar en cómo introducir los conceptos de block y mode. Y lo vamos a hacer de dos maneras diferentes. Por un lado tenemos blog, que básicamente nos indica un espacio donde vamos a poder publicar anuncios. Podríamos incluso llamarlo ad space en lugar de blog, porque a lo mejor es más un concepto de negocio. De hecho lo tenemos aquí, ad space. Lo que pasa es que en este caso ad space es una especie de proxy a una base de datos. Entonces, bueno, estaría el nombre cogido. Pero de momento blog puede ser un nombre suficientemente bueno. Entonces, para introducirlo, en lugar de digamos, lo metemos primero y luego lo usamos y tal, lo vamos a hacer dentro de... Vamos a empezar por aquí, por el propio método, para, digamos, partir de la necesidad de ese objeto, de ese concepto, para introducirlo en el código, en lugar de introducir el concepto y luego tratar de usarlo. Entonces, lo primero que voy a hacer es cambiar el nombre de la variable para representar que es el nombre del blog, que lo que recibimos es un nombre, no es el objeto en sí. Y lo mismo con mode. Le vamos a llamar mode name, o mode, también podría ser mode raw o lo que queráis, porque es un valor escalar puro y pelado. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es decir, vale, si yo quiero tener el objeto blog, voy a introducir esto. Es decir, es un objeto que va a representar un blog que se inicializa, en este caso con el nombre porque no tenemos más datos. Y esto es lo que voy a querer usar. Si tirara los tests, ahora mismo me voy a encontrar con que fallan, porque no existe la clase. Entonces, bueno, pues la creamos. Y esto debería incluso funcionar los tests, si no me equivoco, porque simplemente necesitamos que haya algo. Fijaos que he puesto sin querer la clase de blog el primer nivel, pues ahora la voy a mover a un nuevo namespace, que es domain. ¿Vale? El namespace de dominio. Esto no me va a hacer falta, la refactorizo y ya está. Vale, ahora mismo no la estoy usando. Es decir, que si tiro los tests sigue funcionando igual. Y lo que me importa es que de cara afuera esto no afecta a nada. Es decir, todos los cambios los voy a hacer dentro del scope de Price and Publish, con lo cual no estoy afectando a la aplicación, ni siquiera en producción ni en test. Ahora bien, quiero usar este concepto dentro de Block Option Task.
Y entonces mi idea es que en el momento que lo voy a tener que usar finalmente, que es aquí en Market Data Retriever, que lo que voy a pasarle es el nombre del blog, es decir, porque esto lo que espera es un string. Entonces tengo que hacer todos los cambios necesarios en cascada, desde Calculate Proposal, para que acepten blog en vez de blog name. Es decir, le voy a pasar el objeto en vez de del nombre del blog. Entonces aquí si miro Calculate Proposal, blog se utiliza aquí, Corrected Average Price, y Average Price finalmente llama aquí. Es decir, que en este punto yo necesito que aquí sea blog. Y blog será name, que ahora mismo creo que no tengo ningún método ahí, pero como lo voy a necesitar se lo añado. Podría haberlo hecho también de una manera más sistemática, pero bueno, para esto en principio es suficiente para este ejercicio y para entender la idea. Y ya estaría. Vale, si ejecuto los tests, y esto lo puedo hacer guiándome con los tests, es decir, he hecho el cambio. Aquí veo que hay un problema porque debería estar pasándole debería haber corregido también esto aquí, simplemente pasarle aquí ejecuto, y ahora falla. ¿Por qué falla? Pues porque ahora mismo estará pasando el objeto blog a funciones que lo que necesitan es que les pase el string. Perdón. O sea, le estoy pasando el objeto blog que está tipado como string y no es capaz de asumirlo. Aquí, por ejemplo, corrected average price. Pasa esto, calculate proposal, le pasa lo mismo. Si tiro de nuevo, me va a pasar lo mismo exactamente. Es decir, sigo teniendo llamadas que deberían ser tipadas como blog. Y así voy corrigiendo cosas hasta que los tests pasan. Calculate proposal, ahora mismo está recibiendo blog name, debería recibir blog. Y ya estoy en verde otra vez. Es decir, he introducido el concepto blog y lo estoy usando dentro de blog option task porque blog option task ya está gestionando conceptos de dominio. Y como ya está hecho esto, pues directamente lo voy a hacer un commit introduciendo el concepto blog. Vale, de nuevo todos estos cambios realmente no afectan ni a la funcionalidad de Block Option Task, que es importante, ni a su interfaz pública, que de momento está protegida por aquí. Y por lo tanto todo lo demás está funcionando, está pasando el test de Block Option Task y la aplicación tiene que seguir funcionando porque a los efectos no la hemos tocado. Ahora tendríamos mode, concepto de modo, que es importante, que además vemos que se usa en un montón de sitios. Y que básicamente este mode se va a usar aquí en el cálculo de la estrategia y que es básicamente se transpone la idea de mode a time factor, es decir, un mode determinado nos determina un time factor que es el que se usa en el cálculo. De hecho aquí dentro podríamos hacer que el cálculo dependa directamente de time factor para verlo aún más claro. Hacemos un inline porque necesitaríamos la variable temporal y realmente esto nos está diciendo, ostras, hay un concepto mode aquí que tiene un comportamiento que es devuélveme un time factor, genérame un time factor. Y este comportamiento de hecho está encapsulado aquí en esta función privada y lo que vamos a hacer es crear un objeto que tenga esta función y por tanto
se pueda se puede usar el objeto mode como un value object, uno de cuyos comportamientos es devolvernos el time factor que se debe aplicar aquí, con lo cual estaríamos usando el concepto mode a lo largo de toda la aplicación. Vale. No hay forma de hacer este refactor de manera directa. Por ejemplo, en este caso, el refactor más aproximado es Struct Class. Lo que pasa es que Struct Class asume que la clase que generamos es un colaborador de la clase en la que estamos ahora, con lo cual hace una cosa un poquito rara. Pero bueno, podemos usarla igualmente. Qt-bot estaría en domain. Ahora os muestro qué es lo que ocurre. Y tenemos nada, el método TimeFactor, que es el que nos interesa a nosotros. Si hacemos un preview, vemos que va a intentar hacer esto. Así que vale, correcto. Lo enviamos. To refactor. Y nos genera una clase mode con este TimeFactor. Exactamente igual, sin más cambios. Vamos a ver qué ha pasado en Blockaution Task. Y vemos que efectivamente nos la ha creado como un colaborador de la clase, pero esto realmente no nos interesa, así que vamos a borrar este cambio y vamos a borrar este cambio. En realidad nosotros lo que queremos es esto, que una clase mode tenga un valor time, nos ofrezca este valor time factor, y de hecho eliminar, pues tal como está aquí, decir, vale, si aquí me pasas un mode, y yo lo quiero usar de esta manera, es decir, yo lo que quiero es tener esto, con lo cual y pasar ya de este método privado que tengo aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vale, pues vamos a irnos aquí y lo que vamos a hacer es que necesitamos promover esto como propiedad de vale, pues de la clase mode, así que reemplazo todas las ocurrencias. En este caso me lo inicializa así, es decir, pero yo esta inicialización la quiero en la construcción. Así que le paso el string mode, lo inicializo y paso del parámetro que recibo. Vale. Es decir, ahora aquí ya no necesito realmente pasarle un parámetro, pero necesito instanciar mode en algún lado. Y ahora vamos a ver dónde ocurre eso y dónde tiene que ocurrir. Lo mejor es tirar los tests y ver dónde va fallando hasta averiguarlo. Entonces, bueno, aquí necesita mode y se le pasa un string, así que vamos allá. Necesitaría pasarle un string mode. De momento vamos bien. Y vamos a ver si hay algún otro sitio donde esto esté pasando. Es aquí. Pero aquí ya deberíamos de tener mode. Es decir, mode objeto. Así que vamos a inicializarlo. Mode name. Vale. Y tiramos. Y ya hemos pasado. Y si vamos viendo, calculate proposal recibe un objeto mode y ese mode se le pasa a proposal strategy, que ya directamente usa el time factor, de manera que ahora el cálculo de la proposal strategy realmente se hace a partir directamente de mode, es una función de mode. Incluso podríamos hacer un inline, aunque en este caso se nos va a alargar un poco la línea, para eliminar esta variable temporal, que realmente tampoco nos aporta mucho. En todo caso, para expresarlo de manera más clara, podríamos hacer esto para que se vea un poquito más claro o más fácil, no tan ancho, porque las líneas largas sabemos que son más difíciles de leer. En cualquier caso, hemos introducido el concepto de mode aquí
y le hemos movido su comportamiento de forma que el cálculo de la propuesta ahora es función tanto de qué es lo que ocurre, es decir, cuánto es lo que vamos a ofrecer por ese espacio de anuncios. Pues vamos a ofrecer en función del blog que sea, es decir, del caché que tenga y del modo en que queramos, porque a lo mejor este modo significa que si pagamos más nos publican antes nuestros anuncios. Otra cosilla que nos interesa aquí o que podemos ver aquí, un pequeño refactor, que podríamos devolver directamente el valor, hacer inline de esta variable, porque realmente no necesitamos reasignarla para nada. Y vale, y ya está. Sí que necesitamos la propuesta, es decir, si la calculamos aquí con el precio corregido, sí la necesitamos porque veis que aquí la vamos a usar de nuevo, es decir, no es, ok, podríamos hacer un inline y después no, ahí ya no tiene sentido. Y luego para calcular esta, pues le pasamos mod directamente, con lo cual estamos manteniendo el concepto íntegro desde el principio. Nos quedaría aquí introducir el objeto proposal, que bueno, realmente es lo que nos falta. Porque además es interesante porque el objeto proposal podría ser hasta una especie de agregado, tanto de blog y mode, es decir, porque una propuesta tiene sentido en cuanto se hace a un blog y se hace con un modo de ejecución. Pero esto lo vamos a dejar para otro vídeo, para no alargar este mucho más y porque implica otras cosas, otra idea diferente de cómo estructurar la aplicación. Así que vamos a publicar nuestros cambios. Introduce a use mode concept and encapsulate and move time factor calculation inside mode. Vale, aunque ya estamos a punto de terminar, sí que mode tiene una cosa interesante que es que tenemos todo esto, esta lógica que es muy fea y que realmente la podríamos hacer mejor. Entonces vamos a hacer un cambio en cómo está este objeto diseñado. En este punto sí que nos puede interesar mucho tener un test de mode, es decir, un test de la clase, porque primero hay dos cosas. Los cambios que vamos a introducir del refactor es un poco serio y aunque podemos cubrirlo con el test de caracterización, por cierto no hemos vuelto a pasar, pero ha pasado bien. Decía que aunque podemos cubrirlo con el test de caracterización que tenemos de block option task, sí que es fácil ver que probablemente necesitaremos algunos test para asegurarnos de que mode soporta estrictamente los valores que le pasamos, porque como vemos aquí, bueno, lo que hace es asigna un valor en función de este time factor, pero claro, si el valor que le hemos pasado de mode no existe aquí, es decir, no es uno de los válidos, pues tiene que volver uno. Y claro, si hacemos esto a lo que parece más lógico, que es un mapa, es un mapeado de valores, pues como que queda, bueno, queda cojo y tendremos que introducir alguna lógica para controlar esta situación en que no reconocemos el valor. Por otro lado, un poco de sanitización del valor pues nos puede interesar, porque pues convertirlo todo a mayúsculas para que no nos falle en el caso de que le pasemos en minúsculas, etcétera, etcétera. Así que vamos a introducir, por ejemplo, un test de manera que quede de alguna forma protegido
ante los cambios. Y además, porque si testeamos que la conversión de modo es correcta a time factor, no necesitamos probar todos los valores en block-option task test. Es decir, porque ya sabemos que el modo nos va a dar el time factor correcto. Entonces no necesitamos más que asegurarnos de que block-option task hace la operación, pero no nos importa qué valores le pase, porque sabemos que los valores van a ser válidos y que los valores van a ser coherentes. Entonces, vamos a empezar. Y por ejemplo, vamos a hacer que si should return or should produce neutral time factor. Y este neutral time factor, ¿qué quiere decir? Que si mode es igual a new mode invalid, como este, or unknown, mejor dicho, unknown, esperamos que el time factor sea 1. Este es nuestro test, el que vamos a empezar a hacer. Si lo ejecutamos, entonces debería pasar, porque la lógica que tenemos ahora pasa, ¿vale? Y está guay. Con esto ya podríamos empezar incluso a trabajar, a hacer el refactor de mode. Porque ya podemos pensar, vale, pues podemos modificar esto para que funcione. De hecho, podemos ser más ambiciosos y podemos decir produce time factor, simplemente. Entonces le decimos mode, un string, y el time factor que esperamos, que es un int time factor. Es decir, podemos hacer ya directamente este test y añadir un provider, modes provider, que nos devuelva, como es lógico, un array de las opciones, un array o un generator si os gusta más, esto no importa. Entonces, por ejemplo, unknown mode, que sería el método unknown, debería darnos, bueno, perdón, sí, el mode unknown debería darnos como time factor 1. Este debería ser este método debería funcionar. Entonces, bueno, ahora le decimos que use el data provider, modes provider. Ok. Y bueno, tenemos que usarlo obviamente. Mode y time factor. Vale, si ejecutamos el test debería pasar igualmente. Y pasa. Así que ahora vamos a ver qué pasa si le paso eso. Si un slow, un ejemplo de slow mode, que sería slow y 2. Tiro el test. Vale, y vemos que funciona. Si lo hago con el medium mode, debería tener medium, que es 4. Vale. Fijaos que este test es lo que se refiere en el código, cuando nos dice en el readme, cuando nos dice, oye, ten cuidado con porque tenemos test combinatorios. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que para probar block option task necesitaríamos introducir un montón de combinaciones de valores hasta, es decir, todos los modos más diversos precios, y para poder tener tanto la impar como la par, etcétera, etcétera, incluso fechas para ver. Entonces, de este modo, lo que hacemos es probar que time factor siempre va a ser correcto, y ya no necesitamos probarlo a nivel de block option task. Es decir,
Entonces ahora mismo ya sabemos, ya hemos probado que esto funciona. Ahora lo que queremos hacer es introducir un refactor y que es bastante conocido. Bueno, entonces vamos a mover esto como constantes con su nombre. Son privadas, ya nos sale privado ahí, bien. Otra constante, otra constante y otra constante. Muy bien. Vale. De paso vamos a introducir otra más. Is unknown. Que representará a todos los valores que no sean aquellos. Bien. Este refactor no afecta. No funciona bien. Vale. Ahora lo que vamos a introducir es también, vamos a agrupar esto, el mapeo de datos. Al hacer el mapeo, pues podemos incluso copiar esto. Y ahora con las herramientas de selección del PHP Storm hacemos estas cosas tan bonitas que siempre molan tanto. Otra más, no. Y sería, vamos a ver, queremos hacer lo siguiente, que es relacionar esto con esto. Una coma aquí. Ups, me sobra esta llave. Y ahora pues ya está. Solo quiero tener esto en un array. Meto en un array que será private const y voy a llamar time factor map. Vale. Para que quede mejor y no proteste, vamos a separar aquí. Vale. Y otro valor que tengo que introducir que no está, que es el unknown. Self unknown, que todavía no está y que mapeará con el 1. Vale. Pues básicamente, bueno, vuelvo a ejecutar, veo que todo pasa perfectamente. Y básicamente lo que hago ahora es decir, vale, el valor de time factor será self time factor map pasándole el valor de mode y casi está, o ya está, o no está. Esto no se usa, así que lo retiro. Si tiro el test, esto va a fallar. Voy a introducir un error. Ajá, he introducido un error porque si el valor es desconocido debería pasar esto. Así que si el valor no está en... La cosa es que si mi valor no está en el array if not in array mode high stack será self time factor map, pero en los values o mejor, bueno, ya directamente si no está seteado, perdón, if not is set, la variable self time factor map mode, esto no va a funcionar me parece, ¿no? ¿O sí? ¿Esto funcionará? This mode igual a self unknown, y si no el valor será este. Y esto vale, pues simplify, vale, porque es un típico caso de
de ternario. Vale, pues ejecutamos ahora a ver si lo hemos corregido. Y ahora lo hemos corregido y funciona. Vale, lo que nos queda es un test aquí que, por ejemplo, ¿qué pasa si slow mode 2? Si paso el valor slow como minúscula. Y este test en principio fallará. Vale, el test falla porque estoy esperando, porque no está calculando, está tomándose esto como valor desconocido. Con lo cual, lo que tengo que hacer también es decir, ok, pues lo primero de todo voy a convertir el mode en un string to upper mode. Y esta es una sanitización básica, de manera que consigo el hacer pasar el test, es decir, ahora mismo mode está perfectamente controlado su comportamiento. Solo voy a crear valores válidos de mode que se me van a devolver valores válidos de time factor sin ningún problema y no va a fallar. Así que esta lógica está aquí perfectamente encapsulada y no tengo más que hacer al respecto. Y block option task funciona perfectamente gracias a que mode ya lleva toda la lógica que necesita incorporada y no tengo que verificar nada en ningún momento. Y con esto estaría esta primera parte de introducción de conceptos de dominio en nuestro código. Así que encapsulate mode or improve and secure mode behavior. Y esto es todo por esta parte. Entonces lo que hemos visto en este vídeo es básicamente cómo refactorizar el código de una clase para abstraer las diversas partes del algoritmo, las distintas responsabilidades, introducir conceptos de dominio sin afectar al resto de la aplicación. Vamos a ejecutar, por ejemplo, todos los tests para ver que no hay nada que se haya roto. A ver que se ha perdido, se ha fastidiado algo por aquí. Ok. Fix. Pues no sé qué ha pasado aquí. Porque está un poco tonto. Si está bien, está bien, está bien, está bien. Y debería ejecutarse, pero nada. Bueno, pues no sé qué le pasa ahora que no quiere ejecutar los tests, pero bueno, podemos ejecutar el test igualmente y el test de dominio igualmente. Perdón. Y el test de la clase mode y todo correcto. Y esto es todo.